El encuentro de hoy apunta a responder a eso de cuál es la mejor práctica, cuál es la mejor experiencia espiritual que hay, que tenemos al alcance. Porque si vos te pasó, si vos conoces a alguien que se llenó de libros, que se llenó de talleres, que se llenó de videos, que pasa de videos, experiencias, pero que aún siente que hay algo que no la hace avanzar, que no la hace moverse, que no la hace tener los resultados que quiere, tener las experiencias, manifestar lo que quiere en su vida, esto es importantísimo que lo escuches. Porque en la era de la información, en la era del consumo de información, comprender esta clave que es antiquísima, antiquísima, y que es, ¿qué pasa si te digo que no es más información lo que necesitas? ¿Qué pasa si te digo que no son más talleres, más cursos, más clases, más videos, más libros lo que necesitas? Pero Adri, lo estás diciendo desde un video, sí, justamente. ¿Qué pasa si no es por ahí? ¿Qué pasa si hay una clave, si hay un concepto, si hay una llave que es súper importante de conocer y de incorporar, pero como no es tan cómoda, como no es tan sexy, no se suele decir y por ende no se suele aplicar y lleva mucho tiempo y a mí me llevó años comprenderlo y asumirlo. En esta era de la info espiritual infinita, de los millones de videos, de los millones de títulos, de los millones de talleres, donde cada 5 minutos sale una disciplina nueva, se crea una técnica nueva, es importante comprender, como he escuchado cientos de veces a personas decir, que el alma encarna para experimentar, que el alma viene a la tierra, asume una forma física para experimentar. Jamás escuché, ni en experiencias directas, ni en teorías, ni a personas decir que el alma encarna para acumular teoría. Y eso es algo que deberíamos tomar conciencia, deberíamos reflexionar, porque eso ya nos está dando una clave puntual. Como le pasó a Lara, que venía de años y años de talleres, años y años de experiencias, años de libros y libros y libros, y miraba videos y se pasaba horas enteras del día viendo videos de YouTube, y en un par de sesiones conmigo tuvo una comprensión y tuvo unos cambios en su vida. La diferencia entre lo que había hecho conmigo y lo que había hecho antes es que generó una transformación. Y para pasar de la información a la transformación se requiere acción, algo que ella no estaba haciendo. Estaba acumulando muchísima información, estaba acumulando muchísimos libros, estaba acumulando muchísimos videos, estaba acumulando muchísimos talleres, pero la cuota de acción estaba muy reducida, muy resumida o casi que no lo estaba haciendo. Sin ir muy lejos, te voy a contar, como te contaba en los últimos encuentros, mi propia experiencia. Yo hace 12 años que estoy conscientemente en un camino espiritual. Desde que empecé, nunca dejé de leer, nunca dejé de asistir a talleres, nunca dejé de formarme, nunca dejé de entrenar, de practicar. Ahora, hace 5 años tuve una de las noches oscuras del alma más intensas de mi vida y 5 años después, 4 años después, estoy a años luz de ahí, de ese lugar, en resultados, en experiencias, en vivencias, pero no fue por la información que estoy acá. De hecho, podría decir que de ese momento al presente, no aprendí más que en los primeros 7 años en cuanto a sumar información, solo que tomé una decisión muy diferente. En ese momento en el que ya no tenía nada más, había perdido todo, estaba sin un peso, solo tenía la ayuda que en su momento conté en la clase pasada, que un amigo me brindó y demás. Lo que hice fue tomar una decisión en cuanto a que la información que ya tenía la iba a capitalizar, la información que ya tenía la iba a aplicar, la información que ya tenía la iba a transformar en acción, la iba a accionar. Y ahí es cuando fui experimentando y fui comprendiendo lo que también había leído muchas veces, pero no lograba comprenderlo porque justamente no accionaba. Para pasar de la información a la transformación se requiere acción. Simplemente sumando teoría, simplemente leyendo, simplemente escuchando, simplemente asistiendo, no se generan cambios, no se generan transformaciones. No era más contenido de lo que yo necesitaba, era simplemente acción sostenida, comprometida, diaria y constante. Y hoy que venimos trabajando con personas en un formato más uno a uno, hoy que nos encontramos con cada vez más personas que están en situaciones parecidas, cuando comenzamos a trabajar, sus almas le dicen lo mismo, ya sea mediante registros, ya sea mediante sesiones de conexión, ya sea mediante viajes chamánicos, ya sea hablando con sus guías, el mensaje está siendo constantemente el mismo. Accioná, confía, sé constante, sé comprometido, no pares, no frenes. No sirve de nada que hagas un día y 3 días te la pases lamentando porque no hubo resultados.
No sirve de nada que hagas una semana y después desaparezcas y te frustres y patees todo porque no te dio lo que esperabas. No sirve de nada que hagas una semana y después estés 6 meses desaparecido, desaparecida, porque no alcanzó tus expectativas. La cuestión acá es la acción constante, comprometida, y esto también tiene que ver con la espiritualidad. Entonces, para darte 4 claves para comprender más en profundidad lo que estoy hablando ahora, déjame ya aventurarme hacia, en parte, la respuesta de lo que venimos haciendo hoy. ¿Hay una práctica ideal? ¿Hay una práctica correcta? ¿Hay una práctica espiritual que es la mejor de todas? Sí, y te lo voy a responder después de estas 4 claves. La primera clave para comprender, como te decía hace un ratito, sembrando esa semilla de comprender que lo escuchamos 1.000.000 de veces, pero nunca nos pusimos o lo oímos 1.000.000 de veces, pero nunca nos pusimos a escucharlo. El alma viene a experimentar y la experiencia tiene que ver directamente con la vivencia, con la acción. El alma no viene a este plano a sumar teoría. La teoría es una consecuencia o es un efecto, o es una consecuencia, es una causa que a veces es necesaria y a veces no. Y te lo digo yo que amo estudiar y amo aprender. Pero ya hace 5 años, en esa situación que te dije, tomé conciencia de que no es esa la clave. Si es necesario, el saber se va a buscar, si es necesaria, la información se va a buscar, pero no es esa la clave. La clave es la acción sostenida, la continuidad, la direccionalidad y la decisión en lo que yo quiero hacer. Entonces, el alma, en este camino, en esta encarnación, despierta mediante la experiencia. Y la experiencia solo es posible a través de la acción. Ya sea que esa acción le genera un resultado que le gusta o un resultado que no, de eso se aprende. He vivenciado, pero infinidad de veces, he perdido la cuenta, imposible seguir la cuenta de personas que han recordado vidas pasadas con situaciones terribles, durísimas, experiencias de pérdidas, de dolores, de tomar una decisión y arrepentirse toda la vida de eso, de alejarse de las personas que aman, de elegir otras relaciones, de no dedicarse a lo que quieren, de hacer lo que la sociedad esperaba de ellos. Y sin embargo, cuando desencarnan y toman conciencia del Mesías de su alma, no importa lo que hayan hecho, no importa lo que no hayan hecho, su alma siempre me compartió lo que aprendió durante esa vida. Porque a veces equivocarnos, a veces no hacer lo correcto, a veces no escuchar nuestra voz más sabia, también suponen un enorme aprendizaje. Y eso me lo demostraron las almas. Cada persona con la que he trabajado, cada persona a la que he asistido, me ha demostrado eso. No importa lo que haya sucedido en una vida, el hecho de vivirlo, el alma lo puede transformar en un aprendizaje. Entonces el alma viene acá a buscar experiencias, no a buscar teoría. La teoría a veces es una condición, es un medio para esa experiencia. El segundo punto es comprender que cuando hablamos de espiritualidad, la gente, y yo me incluyo en ese grupo en su momento, solemos pensar solo en las cuestiones más elevadas, en las cuestiones más sutiles, en las energías, en los seres, en las divinidades, en los ángeles. Y es importante comprender, y es que espiritualidad es todo. La espiritualidad no es ajena a lo físico, la espiritualidad no es ajena a lo material, pero a veces lo dividimos porque somos seres polares. Entonces, cuando hablamos de el mundo invisible, hablamos de las energías, hablamos de los pensamientos, hablamos de los anhelos, hablamos de los sueños, hablamos de nuestras ideas, lo que queremos. Y cuando hablamos de lo visible, hablamos de las experiencias observables, hablamos de las personas, hablamos de las situaciones, hablamos de las conductas, cuestiones que podemos observar y que son del plano de lo físico. Ahora hay una cuestión que teje, que une, y que hace de puente a estos dos mundos, el visible y el invisible, y nuevamente es nuestra amiga la acción. Solo la acción tiene la capacidad de bajar a la tercera dimensión, al plano físico, todo aquello que está en el mundo invisible. Solo la acción puede manifestar todo lo que está en tus pensamientos, en tus ideas, en tus anhelos, en tus sueños. Imagínate vos que estás parado en una reunión y estás, no sé, a ver qué ejemplo se me viene. Estás con mucha sed y le estás compartiendo a todos tus amigos que estás con mucha sed y todos tus amigos se quedan parados, se quedan serios mirando para cualquier lado y uno de golpe se acerca y te da un vaso con agua. ¿Quién es el que a vos realmente te demostró que quería darte un vaso con agua? ¿Quién es de todas estas personas la que realmente te demostró, se comprometió y accionó coherentemente con la necesidad o con tu necesidad de tomar agua, de calmar tu sed? Ahora, si todos los demás te dicen, no, yo sí lo pensé, tuve la idea, se me ocurrió, a mí se me pasó por la cabeza darte un vaso con agua, pero ¿y qué pasó? ¿Vos te enteraste? ¿Tu cuerpo se calmó? ¿Tu sed desapareció? No, entonces, entre el mundo invisible
ideas, pensamientos, anhelos, sueños y el mundo visible, los resultados, las experiencias, las manifestaciones, es la acción la que es el puente entre una cosa y otra. En este rubro tan particular donde cuánta cantidad de veces se han acercado personas con que yo visualizo, yo hago ejercicios, yo decreto, yo leo, yo me informo, porque no sé, X tema, quiero ser abundante o quiero tener una relación diferente o quiero tener una relación mejor. Bueno, contame, vamos a ver tus acciones, ¿qué estuviste haciendo? Bueno, en realidad yo pensé muchas veces, pero nunca hice nada porque pensé que te... Ah, ¿qué pasó? Entonces, no se tejió el puente entre todo ese mundo de ideas, de anhelos, de sueños y el mundo físico. Entonces, si no hay un puente, ¿cómo va a manifestarse todo eso sutil? ¿Cómo va a manifestarse todo eso invisible? ¿Cómo se va a traducir en lo físico? Entonces, llévate como comprensión y como clave de este segundo punto, la acción es el puente entre lo visible y lo invisible. ¿Es importante la información? ¿Es importante el saber? Sí, es importante. Ahora, ¿es la clave para generar cambios, para generar transformaciones? No. La clave para generar transformación, como les decía, es la acción. Hay personas que se informan muchísimo y no accionan nada y por ende no van a tener resultados y por ende van a tener experiencias. Resultados me refiero a un efecto, ¿sí? No necesariamente algo positivo, porque vos te puedes informar, puedes accionar y te puede salir mal, y de eso vas a tener un resultado. Es lo que se llama, en el mundo más del coaching, se llama el feedback. Vas a encontrar una devolución. El universo te va a responder de una forma. Si vos vas, che, la planta está seca, le tiro agua y veo qué pasa, y se murió, uy, me está dando una devolución. Si se mejora, me está dando una devolución. Si se pone amarilla, me está dando información para que yo después vea con eso qué hago, sigo investigando, sigo averiguando, sigo pensando, pregunto, bueno, se me abre todo un abanico de posibilidades. Ahora, hay personas que no se informan y pasan directamente a la acción y accionan, y eso también les trae información. Eso también les trae feedback, eso también les trae información del universo en cuanto a respuestas. ¿A qué pasa cuando yo tomo decisiones? Ahora, cuando una persona se informa y acciona al mismo nivel, bueno, esa persona es imparable. La persona que está dispuesta a aprender, que está dispuesta a investigar, que está dispuesta a reflexionar, que está dispuesta a no solo informarse de lo externo, sino de lo interno y al mismo tiempo actuar en consecuencia, bueno, esa persona es imparable. No hay nada que la limite. El límite está en ella y hasta dónde está dispuesta a creer y hasta dónde está dispuesta a sostener sus acciones. Entonces, para comprender este punto mucho más claro, es importante comprender que cuando hablamos sobre todo de espiritualidad, y una gran definición de espiritualidad es todo lo que existe es espiritual, es comprender que no alcanza con que sepas algo si no lo accionás. Es decir, si no lo pasás por la experiencia. Si no lo pasás por la experiencia, todavía eso no se sabe, todavía eso no se aprende, está ahí como una idea. Entonces, acá hay una frase que yo suelo decir varias veces en mis cursos a mis alumnas, el hecho de, había una persona que se leyó toda la historia de un pueblito y se transformó en la historiadora de ese pueblo. Había una persona que se leyó y se sabía todas las canciones de una banda y las cantaba y se convirtió en la cantante tributo de esa banda. Había otra persona que se leyó todos los libros de natación de la biblioteca, se tiró al agua y se ahogó. Entonces, saber de algo, tener la teoría de algo no es lo mismo que tenerlo aprendido, que ser capaz de hacerlo. Y el alma viene a experimentar a este plano. Entonces, nunca, nunca, nunca saquen de la ecuación la acción. Si quieren sacar de la ecuación la información es inevitable siempre y cuando acciones. De hecho, una vez que vos accionás, si accionás alineado, esto sería un poquito más complejo para explicar en otro encuentro de manifestación y demás, si uno acciona de forma alineada con una idea clave, con una idea clara de a dónde quiere ir, cuál es el resultado que quiere lograr, por añadidura, por varias leyes que entran en juego, la ley de resonancia, la ley de vibración, la ley de atracción, te va a llegar la información adecuada. Es como cuando uno dice, quiero ir a tal lugar o quiero tener tal experiencia y de golpe en el día escuchás a una persona que fue, te aparece una publicidad, te llega un libro que habla de ese tema, escuchás personas que están conversando de esa situación y vos decís, pero ¿cómo puede ser? Bueno, justamente cuando vos te direccionás hacia dónde querés ir, por estas varias leyes que entran en funcionamiento a través de tu acción, es que empieza a llegarte lo compatible con eso. El universo empieza a ponerte, o vos misma empezás a atraer también situaciones compatibles que te acercan a ese resultado. Entonces, a veces, ante un resultado, es inevitable que estudies, es inevitable que aprendas, pero ese aprendizaje no está antes.
Está en el camino a raíz de la acción. Bien, díganme si este fue claro. Este es uno de los que más a veces veo en las mentorías, en los talleres, en las formaciones, que quizás como que más cuesta poner en práctica porque hay muchos mitos con respecto a que la espiritualidad es pasividad, que la espiritualidad es estar sentado haciendo nada. Y no, de hecho, cuando uno empieza a ver en las personas que están haciendo nada, qué están haciendo internamente, están haciendo muchísimas cosas. Entonces, la acción es inevitable para generar transformación, es condición innegociable. Para que haya una transformación tiene que haber acción. Entonces, si no me equivoco, vamos por el punto 3, vamos a pasar al 4 y vamos a cerrar estas 4 primeras claves. La cuestión de la acción es que la acción es importantísima, sí. Ahora, la acción sostenida es vital. ¿Qué pasa si vos un día decís, ¿sabes qué? Ya me cansé de respirar, no voy a respirar más? Y te aguantás la respiración. Suponiendo que no existiera algo llamado el reflejo ay, se me fue el nombre, pero cuando es cuando vos te negás a respirar, el cuerpo va a respirar por vos, incluso aunque estés abajo del agua. Bueno, ¿qué va a pasar? Vas a desencarnar. Y en ese proceso de desencarnar vas a decir, hey, pero yo estuve tantos años de mi vida respirando, y por un minuto que dejé de respirar me muero. Es injusto. Bueno, sacá turno y discutilo con el creador. La cuestión acá, lo que quiero contarte es que hay acciones que solo tienen sentido dentro de una continuidad. Es decir, lo que te decía al principio, hay cosas que están buenísimo que las hagas, está buenísimo que las inicies. Ahora, si ese inicio quedó en eso, en un inicio, de poco te va a servir o no vas a lograr ver la transformación que esa acción tiene como potencial si no la sostenés en el tiempo, si no la mantenés, si no forjás esa cualidad de persistencia o de constancia que requiere el hacer lo mismo muchas veces o cada vez mejor o de diferentes formas, pero en definitiva es hacer de eso que vos querés y de eso que te acerca a lo que querés. Entonces, una práctica sostenida es la clave para tener un sentido, es la clave para estar en dirección, es la clave para forjar un aprendizaje, es la clave para llegar a donde querés. Entonces, acá encontramos cuando nos ha pasado, sobre todo en formaciones, personas que, bueno, Adri, pero a mí no me sale meditar, ¿qué querés que te diga? Bueno, contame, ¿cuántas veces intentaste meditar? Bueno, el otro día en la clase y en la semana, el martes que tuve un tiempito, me puse a meditar y no me salió. ¿Cómo sería la vida de una persona si abandonara aquello que quiere hacer al segundo intento? Si fuera así, yo creo, o al menos hablo por mí, que ningún ser humano sabría andar en bici, ningún ser humano sabría manejar, ningún ser humano sabría, no sé, cuántas cosas requieren de varios intentos, pero cada uno de esos intentos, como decía anteriormente, nos da información, nos da feedback, nos da devoluciones de los cuales justamente nos retroalimentamos, aprendemos, vemos, ajustamos, reflexionamos. Entonces, esto parece como muy ajeno, son temas que se hablarían en otros rubros, pero lo veo cada vez más presente en lo espiritual también. La cuestión del sostener, del persistir. Nada que realmente valga la alegría y el proceso y la inversión en tiempo se logra fácil. Y si se logra fácil significa que esa persona tiene talento y que tiene todo un mundo para escalar en cuanto a esa habilidad, en cuanto a esa situación, en cuanto a ese camino. Entonces, acá la cuestión y la clave, y voy resumiendo, es el sostén, la persistencia, comprendiendo que cada acción que elegís, cada acción que decidís, te va acercando hacia el lugar que querés. Y a veces el lugar que queremos está lejos en el tiempo y está lejos es una transformación grande y creemos que es una decisión, es una acción, dame la sesión, dame el libro, dame el taller, dame el retiro que me va a llevar a ese lugar. Y si bien hay acciones mucho más potentes que otras, sí, por supuesto, es muy difícil y hasta injusto atribuirle a una acción el que vos hagas un salto y llegues al lugar en el que querés. Y muchas veces lo más lógico, lo más sabio, lo más conveniente es hacer muchas acciones, quizás mucho más chiquitas, pero sostenidas, constantes, que te van a acercar a eso que querés. Entonces, habiendo ubicado estas 4 claves, lo que te quiero responder, y absolutamente todo desde mi experiencia, desde mi comprensión, trabajando conmigo mismo desde hace 12 años conscientemente y con muchas personas estos últimos 7, 8 años, la mejor práctica espiritual es la que
practicás. La mejor práctica espiritual es aquella que vos practicás, que es parte de tu vida, que la utilizás, que la accionás, porque hay infinitas prácticas espirituales y eso no es un error. El universo no le gusta ocupar espacio al Pepe, le gusta, todo tiene su lugar, y si hay infinitas expresiones y prácticas espirituales es porque somos infinitos nosotros y cada una de ellas es simplemente un medio para que vos te encuentres con tu ser más auténtico, te encuentres con tu divinidad y la puedas expresar. Entonces, ese puente entre lo sutil y lo físico, como vengo diciendo, es la acción, es la práctica. La mejor práctica espiritual es la que practicas. En el último tiempo estuve haciendo muchas mentorías con muchas de las alumnas y demás, y es un tema que también lo veo. Entonces me traen situaciones que les pasan, me traen problemas, y yo simplemente apelo a la información que ya sé que tienen y apelo a las herramientas que ya sé que conocen y simplemente les pregunto, en esta situación, ¿aplicaste tal técnica? ¿Aplicaste tal práctica? ¿Aplicaste tal herramienta? Y es increíble que la mayoría de las respuestas a veces es no. Entonces, a esto voy con que la mejor experiencia es la que practicas, la mejor práctica espiritual es la que practicas, es la que te sirve, es la que es más versátil, es la que la puedes usar en tu día a día y en diferentes situaciones. Es aquella para la cual vos decidís hacerle espacio. Bien, yo enseño muchas de esas, de las que he experimentado, de las que he estudiado, de las que me he informado y sumado teoría y de las que he puesto en práctica. Me he especializado en varias y las transmito y las comparto porque ya hablaré de ellas con más profundidad, pero en parte porque no requieren de muchos elementos externos, la mayoría de ellas no requieren de nada externo, y además yo las puedo hacer parte de mi vida. No hay día en el que yo no viva alguna práctica espiritual. En primer lugar porque comprendo que todo lo que hago es espiritual, después porque tengo toda una rutina diseñada que tiene un trasfondo espiritual, y en tercer lugar, por esto que les cuento, porque comprendo que esas prácticas tienen que ser sostenidas y las tengo que usar en cada cosa que en mi vida yo estoy viviendo y que me requieren resolverlas. Entonces, ya para ir resumiendo, quiero que te quedes con este mensaje, que de vuelta yo sé que no es cómodo y a mí me fue muy, muy molesto en su momento, porque yo vengo de un hogar donde el saber nunca ocupa lugar, tenés que estudiar, tenés que ser alguien, y son mandatos que he tenido que romper y que he tenido que trascender. Entonces, es importantísimo comprender que está buenísimo que sepas, está buenísimo que te informes, está buenísimo que tengas teoría, siempre y cuando tengas la comprensión y la humildad de comprender que no importa cuánto sepas, importa cuánto integres, cuánto incorpores, cuánto experimentes, cuánto seas capaz de pasar por el cuerpo y seas capaz de expresar. Así como en mi rol favorito y en mi rol, uno de los roles que más ejerzo, que es el de ser mentor y ser instructor y enseñar y transmitir, esta frase que se le atribuye a Einstein de si no podés explicar algo es porque realmente no lo tenés comprendido, realmente, si no podés hablar de algo y no podés explicarlo es porque realmente no lo sabés. Hay cosas que también van con ese criterio de si no sabes hacer algo, si no sos capaz de hacer algo, es porque realmente no lo sabes. Ay, Adri, es re obvio. Sí, pero muchas veces no tenemos esa humildad de pasarnos por ese filtro y tamizar esta comprensión. Che, si no sabes tirarte al agua y nadar, por más que te hayas leído 10 libros de natación y sepas todas las técnicas y todos los trofeos y todos los premios y todas las teorías sobre natación, no sabes nadar. No, pero sí sé, yo sé un montón. Sí, tirate al agua y nadá. Si te tirás al agua y nadás, sabes nadar. Bien, ¿qué más? Comprender que el verdadero despertar y el verdadero camino espiritual requiere un camino que requiere acción. Requiere un camino donde la acción no está ajena, es parte. Y que incluso a veces parece que no la vemos. Acá hay un concepto muy avanzado, muy, muy profundo de varias tradiciones que indaga en qué se hace lo que se hace, no solo en la acción, sino en lo que está detrás de la acción como también una acción, diferentes niveles de acciones. Entonces, la acción es importantísima en todo camino espiritual serio que yo comprendo, tengo el criterio y considero que son serios. La acción es importantísima como puente de ese mundo invisible, como medio de transformación de tu realidad, como medio de experimentación en este plano, y te guste o no, sea claro o no, lo tengas comprendido o no, tu alma está acá y vino a experimentar, y experimentar requiere acción. Entonces, si la mejor práctica espiritual es la que se practica, yo te recomiendo que si conoces prácticas, te permitas justamente considerar y aplicarlas en tu día a día, si querés seguir aplicando y aprendiendo prácticas espirituales,
Preguntame, consultame. Hoy por hoy estamos enseñando registros akáshicos, estamos enseñando regresiones y expansiones de conciencia, estamos enseñando viajes chamánicos, estamos enseñando prácticas energéticas y cada una de estas te sirven si las aplicas en tu día a día. Y mientras más las aplicas, más niveles, más capas, más escalones vas profundizando en esa misma disciplina y en más situaciones de tu vida y tu día a día te sirven. Comentame si te gustó, si te aportó, si sos una persona más de acción, si sos una persona que le rehúye más a la acción, si te es cómodo accionar, si no te gusta, comentame luego, compartir esto si conoces a alguien que se consume todos los libros, todos los talleres, todos los videos como el Adrián del pasado y no hacía nada con eso. Y bueno, nos estamos viendo, te mando un abrazo gigante, gracias por estar acá, que tengas una hermosa tarde, un hermoso fin de semana y nos vemos la próxima semana.